Hoy, 24 de marzo de 2026, el Senado mexicano no vive una discusión legislativa ordinaria, vive una demostración de fuerza. Y en el centro de esa demostración está Claudia Sheinbaum, no como una presidenta que administra inercias, sino como una líder que ha decidido mover varias piezas al mismo tiempo para alterar el equilibrio político del país. Eso es lo que vuelve este momento tan delicado. No se debate una sola ley, se debate una nueva arquitectura del poder. La ofensiva impulsada desde el oficialismo contiene tres focos que, juntos, forman una maniobra mucho más grande. El primero es la modificación al artículo 35, que permitiría a la propia presidenta intervenir activamente en una eventual revocación de mandato para defender su gestión. El segundo es la reforma al artículo 115, presentada bajo la bandera de la paridad total de género en los gobiernos municipales y de una ampliación histórica de los derechos de las mujeres. El tercero, el más explosivo, es la propuesta para eliminar el número mínimo de regidores y síndicos en los ayuntamientos, una medida que el gobierno vende como austeridad, pero que la oposición interpreta como un recorte brutal a sus bases territoriales. Aquí está la clave. Claudia Sheinbaum no está presentando reformas aisladas. Está combinando poder presidencial, legitimidad social y rediseño institucional en una sola ofensiva. Esa combinación vuelve extremadamente difícil la respuesta de sus adversarios. Si la oposición critica la reforma sobre revocación, se enfrenta al argumento de que la presidenta solo busca defender su proyecto ante el pueblo. Si cuestiona la paridad de género, corre el riesgo de quedar atrapada como enemiga del progreso. Y si intenta defender la estructura actual de los cabildos, parece estar defendiendo privilegios, burocracia y gasto político. Por eso, el silencio y la debilidad de Alejandro Alito Moreno no son un detalle menor. Son parte de la escena central. Mientras Sheinbaum marca el ritmo, la oposición parece correr detrás de los hechos. Mientras ella abre varios frentes a la vez, sus rivales todavía no consiguen definir en cuál de ellos deben resistir primero. Y cuando una fuerza política pierde la capacidad de elegir el terreno de batalla, empieza también a perder la capacidad de construir sentido. Lo que ocurre hoy no es solo una votación, es el inicio visible de una reorganización más profunda. Y para entenderla, hay que mirar el mapa completo del poder que Claudia Sheinbaum está tratando de redibujar. Para entender por qué Claudia Sheinbaum lanza esta ofensiva en este momento exacto, hay que salir del ruido del Senado y mirar la estructura real del poder en México. Durante décadas, el sistema político mexicano no funcionó únicamente desde la presidencia. Funcionó a través de una red compleja de actores locales gobernadores, alcaldes, regidores, operadores territoriales y estructuras partidistas que controlaban comunidades enteras. Ese entramado fue el verdadero músculo del viejo régimen. Ese modelo tenía una lógica clara. El poder se negociaba hacia abajo y se sostenía desde abajo. Los partidos tradicionales, especialmente el PRI y el PAN, construyeron su fortaleza no solo en el Congreso, sino en miles de posiciones locales que garantizaban movilización electoral, control político y acceso a recursos. Cada regidor, cada síndico, cada estructura municipal era una pieza de esa maquinaria. No eran figuras decorativas. ¿Eran operadores? Claudia Sheinbaum entiende perfectamente esa lógica. Y lo más importante, entiende que si quiere consolidar un proyecto de largo plazo, no basta con ganar elecciones presidenciales. Tiene que intervenir esa red. Tiene que rediseñar el nivel donde realmente se construye el poder cotidiano. Por eso, la reforma al artículo 115 no es solo una bandera progresista. Es una intervención directa sobre el corazón del sistema territorial. La paridad total de género cumple una doble función. En la superficie, posiciona a Sheinbaum como la líder de una agenda histórica de derechos, pero en el fondo, obliga a todos los partidos a reconfigurar sus estructuras locales. Muchos liderazgos tradicionales, construidos durante años en entornos masculinos, quedan desplazados.
Y ese desplazamiento genera caos interno en la oposición, porque no se trata solo de sustituir nombres. Se trata de reconstruir redes completas de lealtad y operación. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Quién está mejor preparado para ese cambio? El oficialismo lleva años formando cuadros femeninos alineados con su proyecto. No es un movimiento improvisado, es una inversión política acumulada. Mientras la oposición se ve obligada a adaptarse rápidamente, el bloque de Sheinbaum ya tiene perfiles listos para ocupar esos espacios. Eso transforma una reforma social en una ventaja estratégica. Al mismo tiempo, la eliminación del número mínimo de regidores introduce otro nivel de impacto. Reduce posiciones. Reduce espacios de negociación. Reduce la capacidad de los partidos tradicionales para repartir poder y mantener cohesionadas sus bases. Cada cargo eliminado es una estructura menos. Cada estructura menos es menos capacidad de movilización electoral. Es un recorte directo a la infraestructura política de la oposición. Y mientras esto ocurre en el nivel local, Sheinbaum mueve otra pieza en el nivel nacional. La modificación al artículo 35 redefine la revocación de mandato. Lo que antes era una amenaza potencial, una herramienta que podía ser utilizada por la oposición para desgastar al gobierno, se convierte en un terreno donde la presidenta puede intervenir activamente. Es un cambio de lógica. La revocación deja de ser solo un juicio ciudadano y se transforma en una batalla política donde el Ejecutivo también juega. Desde la perspectiva del oficialismo, esto se presenta como equilibrio, como derecho a defender un proyecto ante campañas adversas, pero desde la perspectiva estratégica, es otra cosa, es la neutralización preventiva de un mecanismo que podía convertirse en un punto de vulnerabilidad. Todo esto ocurre bajo un elemento común: velocidad. Sheinbaum no está abriendo espacios para una negociación tradicional. Está avanzando con una lógica de imposición de ritmo, y eso descoloca completamente a una oposición que estaba acostumbrada a negociar tiempos, intercambiar concesiones y construir bloqueos graduales. Aquí es donde el contexto político se vuelve decisivo. La oposición no solo enfrenta reformas complejas, enfrenta un cambio de reglas en tiempo real. Y cuando las reglas cambian mientras se juega la partida, el margen de reacción se reduce drásticamente. Por eso, lo que estamos viendo no es solo una disputa legislativa, es una transformación del terreno donde esa disputa ocurre. Y cuando el terreno cambia, los actores que no logran adaptarse empiezan a desaparecer lentamente del juego. Lo que viene ahora es inevitable el choque frontal entre esta estrategia y la incapacidad de respuesta de quienes deberían frenarla. El choque que se esperaba finalmente ocurre, pero no como muchos imaginaban. No hay una gran contraofensiva, no hay un discurso unificador, no hay una estrategia clara desde la oposición. Lo que emerge en el Senado es algo mucho más revelador: una desarticulación visible, casi en tiempo real. Y en el centro de esa escena está Alejandro Alito Moreno, incapaz de transformar la tensión política en una narrativa coherente. Mientras Claudia Sheinbaum avanza con precisión, la oposición reacciona con fragmentación. Sus intervenciones en tribuna repiten advertencias sobre autoritarismo, sobre riesgos para la democracia, pero no logran conectar con el momento político real. No logran traducir esas advertencias en algo que la ciudadanía perciba como urgente o creíble. Y ahí está el problema central: no basta con oponerse. Hay que construir sentido. Y esa capacidad parece ausente. Cada minuto que pasa sin una respuesta sólida refuerza la percepción de inevitabilidad. La reforma al artículo 35 avanza, redefiniendo el papel de la presidencia en la revocación de mandato. La del artículo 115 gana terreno, protegida por su narrativa progresista, y la reducción de regidores golpea directamente la estructura territorial de la oposición. Todo ocurre al mismo tiempo, y la oposición no logra detener ninguno de los frentes. Aquí aparece una tensión clave. La oposición entiende que hay riesgo en estas reformas, pero no logra explicarlo sin parecer contradictoria. Si critica la participación de la presidenta en la revocación, el oficialismo responde
que se trata de un derecho democrático, si cuestiona la paridad de género, queda atrapada en una posición políticamente insostenible. Si defiende la estructura municipal actual, parece estar defendiendo privilegios. Cada línea de ataque se convierte en una trampa. Esa es la esencia del conflicto. Claudia Sheinbaum no solo lanza reformas, diseña el terreno donde cualquier respuesta adversaria pierde eficacia, y eso deja a la oposición en una posición reactiva, incómoda y cada vez más débil. El caso de Alito Moreno es especialmente simbólico. Su silencio no es solo falta de palabras, es falta de dirección. Sus propios legisladores muestran señales de duda. Hay descoordinación, hay miradas cruzadas, hay ausencia de liderazgo. No se percibe una estrategia común, sino múltiples intentos aislados de resistencia que no logran converger. Un analista lo resumía con crudeza: la oposición está jugando con herramientas del pasado frente a una estrategia que opera en otro nivel, y esa diferencia se vuelve visible en cada intervención fallida, en cada argumento que no logra instalarse en la agenda pública. Pero el punto más crítico del conflicto no está en el discurso, sino en la estructura, porque mientras la oposición debate cómo reaccionar, la reforma sobre los cabildos empieza a desmantelar su base real de poder. No es un golpe simbólico, es un golpe operativo. Cada cargo eliminado es un operador menos, un enlace menos, una pieza menos en la maquinaria territorial. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es si la oposición puede ganar este debate, es si puede sobrevivir a esta transformación del sistema. Porque cuando pierdes la base territorial, pierdes capacidad de movilización, y cuando pierdes capacidad de movilización, pierdes relevancia política. El conflicto, por lo tanto, no es solo ideológico, es estructural. Es un choque entre un proyecto que redefine el poder y otro que no logra adaptarse a esa redefinición. Y en ese choque, el tiempo no juega a favor de quienes dudan. Todo esto nos lleva al punto más importante si esto no es improvisación. Entonces, ¿qué está construyendo exactamente Claudia Sheinbaum detrás de esta ofensiva si se observan estas reformas como eventos aislados? Parecen decisiones políticas fuertes pero debatibles. Pero cuando se conectan, revelan algo mucho más profundo, una arquitectura estratégica. Claudia Sheinbaum no está reaccionando a presiones inmediatas. Está ejecutando una secuencia diseñada para reconfigurar el poder en 3 niveles al mismo tiempo: territorial, institucional y simbólico. Primero, el nivel territorial, la reforma al artículo 115, especialmente en lo referente a la reducción de regidores, actúa como un mecanismo de desmantelamiento. No es solo una medida de austeridad, es una intervención directa sobre la infraestructura política de la oposición. Durante décadas, los partidos tradicionales construyeron su fuerza desde abajo, con redes locales densas, sostenidas por cargos que permitían operar, negociar y movilizar. Al reducir esos espacios, Sheinbaum corta esas líneas de operación. No elimina a los partidos, pero los deja sin base. Segundo, el mismo artículo 115 contiene una jugada de reconstrucción. La paridad total de género no solo introduce un cambio normativo, introduce un cambio de élite, obliga a renovar perfiles, a desplazar liderazgos consolidados y a abrir espacios a nuevas figuras. Y aquí está la clave estratégica. El oficialismo no solo impulsa el cambio, está preparado para llenarlo. Ha invertido tiempo en formar cuadros alineados con su proyecto. Por eso, mientras la oposición pierde estructuras, el oficialismo gana nuevas. Este doble movimiento, destruir una base y construir otra, no es casual, es complementario. Es una transición dirigida del poder local, un reemplazo controlado. Tercero, el nivel institucional. La reforma al artículo 35 redefine la revocación de mandato. Y aquí, la jugada es más sofisticada de lo que parece. La revocación, en su diseño original,
era una herramienta potencialmente peligrosa para el Ejecutivo. Podía convertirse en un mecanismo constante de presión política. Al permitir que la presidenta participe activamente en ese proceso, se altera su naturaleza. Deja de ser un juicio unilateral para convertirse en una contienda. Y en una contienda, el Ejecutivo tiene ventajas evidentes. Esto no solo reduce el riesgo de desgaste, lo transforma en oportunidad. Cada intento de revocación puede convertirse en un ejercicio de reafirmación, en una movilización política favorable, en un plebiscito controlado. Cuando se combinan estos tres niveles, aparece la lógica completa. Fase 1, debilitar la estructura operativa del adversario. Fase 2, construir una nueva base social y política alineada. Fase 3, proteger el liderazgo central de cualquier contraataque institucional. No son reformas independientes, es una secuencia de control. Y aquí es donde entra el cuarto elemento, el tiempo. Sheinbaum no está negociando, está acelerando. La velocidad no es un efecto secundario, es parte del diseño. Porque una oposición fragmentada necesita tiempo para reorganizarse, necesita tiempo para redefinir su narrativa, para reconstruir sus redes, para encontrar nuevos liderazgos. Al reducir ese tiempo, ¿se reduce también su capacidad de reacción? Este uso del tiempo como herramienta estratégica es fundamental. Obliga a la oposición a tomar decisiones en condiciones desfavorables. La empuja a errores. La expone. Además, hay un componente simbólico que no se puede ignorar. La narrativa de estas reformas está cuidadosamente construida. No se presentan como un avance de poder, sino como una corrección histórica, como una expansión de derechos, como un ajuste necesario frente a abusos del pasado. Eso complica aún más la respuesta opositora, porque cualquier crítica puede ser interpretada como una defensa del viejo sistema. En ese sentido, Sheinbaum no solo está operando sobre instituciones, está operando sobre percepciones. Está redefiniendo qué se considera legítimo y qué se considera obsoleto. Y cuando una estrategia logra intervenir simultáneamente en estructuras, reglas y narrativa, el margen de resistencia se reduce drásticamente. Por eso, lo que estamos viendo no es una reforma agresiva, es una reconfiguración integral del poder político, una que no busca solo ganar una batalla legislativa, sino asegurar una posición dominante en el mediano y largo plazo. La pregunta ahora ya no es cómo se ejecuta la estrategia. Eso ya lo estamos viendo. La verdadera pregunta es, ¿qué consecuencias desencadena? Porque cuando el equilibrio interno cambia de esta manera, el impacto no se queda dentro del país. Cuando una reconfiguración de poder de esta magnitud comienza a consolidarse, sus efectos no se detienen en el ámbito legislativo. Se expanden. Se proyectan hacia el sistema político completo y, eventualmente, hacia el escenario internacional. Y eso es exactamente lo que empieza a perfilarse con los movimientos de Claudia Sheinbaum en el plano interno. La primera consecuencia es la centralización efectiva del poder, no necesariamente en términos formales, sino en términos operativos. Si la presidencia logra debilitar las estructuras territoriales de la oposición, al mismo tiempo que fortalece una red propia de nuevos liderazgos locales, el equilibrio político cambia radicalmente. Los contrapesos no desaparecen en papel, pero pierden capacidad real de acción. Esto tiene un efecto inmediato: la velocidad de gobierno aumenta. Un ejecutivo con menos resistencia territorial puede implementar políticas con mayor rapidez. Puede coordinar mejor a sus aliados locales. Puede evitar bloqueos que antes eran comunes en estados y municipios controlados por la oposición. Pero esa misma eficiencia abre otra pregunta: ¿qué tan sostenible es un sistema donde la oposición pierde capacidad de incidencia real? Aquí surge un segundo nivel de consecuencia. La oposición no solo enfrenta una derrota puntual, enfrenta una crisis estructural, porque al perder espacios locales, pierde también su capacidad de reconstruirse desde abajo y sin base territorial.
Cualquier intento de reorganización se vuelve más lento, más débil y más dependiente de figuras individuales en lugar de estructuras sólidas. Esto puede llevar a un escenario de largo plazo donde la oposición se fragmente aún más, donde surjan nuevos liderazgos, pero sin una red que los sostenga, o donde los partidos tradicionales entren en una fase de irrelevancia progresiva. No es una desaparición inmediata, es una erosión constante, pero las consecuencias no terminan ahí. Hay un tercer nivel, más amplio: la redefinición de la relación entre Estado y ciudadanía, al transformar mecanismos como la revocación de mandato en espacios donde el Ejecutivo también participa activamente, cambia la lógica de interacción política. El gobierno deja de ser solo objeto de evaluación y se convierte en actor directo dentro de esos procesos. Eso puede fortalecer su capacidad de comunicación, pero también modifica el equilibrio original del mecanismo. Y cuando ese cambio se combina con una narrativa basada en derechos sociales, igualdad de género y combate a la corrupción, el resultado es una legitimidad política difícil de confrontar. No porque sea incuestionable, sino porque cualquier cuestionamiento requiere una estrategia mucho más sofisticada de lo que la oposición ha mostrado hasta ahora. En el plano internacional, el impacto también comienza a tomar forma. Un México con un poder político más concentrado y con un proyecto claramente definido se convierte en un interlocutor distinto, especialmente para Estados Unidos. Durante años, Washington operó en México a través de múltiples canales: gobernadores, actores económicos, partidos. Ese sistema permitía influir, negociar y presionar desde distintos frentes. Si ese sistema se reduce, si el poder se concentra y si la presidencia gana control efectivo sobre el territorio político, la dinámica cambia. Estados Unidos se enfrenta a un interlocutor más fuerte, más cohesionado y potencialmente menos permeable. Eso no implica ruptura, pero sí una renegociación constante de términos en temas clave como seguridad, migración y comercio. En América Latina, el efecto puede ser aún más simbólico. El modelo que Sheinbaum parece estar construyendo podría interpretarse como una referencia para otros gobiernos que buscan consolidar poder mientras impulsan reformas profundas. Algunos lo verán como un ejemplo de eficacia política, otros como un riesgo de concentración excesiva. Y ahí aparece la tensión inevitable, porque todo proceso de consolidación de poder genera reacciones, internas y externas, algunas visibles, otras más silenciosas, algunas inmediatas, otras acumulativas. Por eso, lo que hoy parece una victoria estratégica también es el inicio de un nuevo ciclo de confrontaciones, no necesariamente en el mismo terreno, no necesariamente con los mismos actores, pero sí con una pregunta de fondo que empieza a tomar forma: ¿qué límites tendrá este nuevo modelo de poder? Y esa pregunta nos lleva directamente al desenlace de este momento. Lo que hemos presenciado hoy no es simplemente una jornada legislativa intensa, es un punto de inflexión. Claudia Sheinbaum no solo ha impulsado reformas, ha demostrado que entiende el sistema político como un tablero completo, donde cada movimiento afecta a múltiples niveles al mismo tiempo, y esa comprensión es lo que marca la diferencia entre administrar el poder y rediseñarlo. Si algo queda claro, es que esta ofensiva no fue improvisada, fue calculada. Cada pieza tiene una función específica. La reforma al artículo 115 debilita a la oposición en su raíz territorial. La paridad de género redefine quién ocupa esos espacios. Y la modificación al artículo 35 protege el núcleo del poder presidencial frente a posibles ataques. No es una suma de medidas, es una estructura coherente. Mientras tanto, la oposición no solo pierde esta batalla, pierde claridad estratégica. Y eso es más grave. Porque en política, no entender el momento suele ser más costoso que perder una votación. La figura de Alito Moreno, lejos de ser solo un líder en dificultades, se convierte en el reflejo de un modelo que no logra adaptarse.
Un modelo que sigue operando con lógicas del pasado frente a una estrategia que ya cambió las reglas. Aquí es donde el análisis se vuelve más incómodo, porque no se trata únicamente de quién gana hoy. Se trata de qué tipo de sistema emerge a partir de estas decisiones. Un sistema más centralizado puede ser más eficiente, pero también reduce los márgenes de disputa. Un sistema con nuevas élites puede abrir oportunidades, pero también reconfigura quién tiene acceso real al poder. Y en ese equilibrio inestable es donde se jugará el siguiente capítulo, porque toda consolidación genera resistencia, a veces visible, a veces silenciosa, a veces inmediata, a veces diferida. La pregunta que queda abierta no es menor. ¿Esta reconfiguración permitirá construir un nuevo equilibrio político o concentrará el poder hasta un punto difícil de revertir? Si quieres seguir entendiendo cómo se mueve realmente el poder detrás de las noticias, este es el momento de mantenerte atento, porque lo que hoy parece una victoria puede convertirse mañana en un nuevo campo de disputa. Lo que comenzó en el Senado no termina en el Senado, apenas empieza a desplegar sus consecuencias. Y mientras ese proceso avanza, hay algo que ya no tiene vuelta atrás. El tablero político de México acaba de cambiar.